de consumo problemático. Tenemos invitados Alfredo Carballeda, que es doctor en trabajo social, profesor universitario y fue asesor en la CEDRONAR. Diana Braceras, que es doctora en psicología y psicoanalista de la UMA, docente en la maestría de salud pública de Floreal, coordinada por Floreal Ferrara, coordinadora del área de estudios interculturales de la Fundación de Actividades Bioesféricas. Y tenemos por la Fundación por Mamá Cultiva de Seccional La Plata a Laura García y a Claudia, al revés, ¿no? Laura García y Claudia Pérez. Bueno, nada, agradecerles que estén acá. Este ciclo de charlas que iniciamos en abril nos propusimos con esta María Bertolotto, que es compañera de la Comisión de Salud, y Adriana Ábalos, la presidenta del colegio. Y bueno, fue una apuesta para nosotras armar este ciclo, más que nada como un espacio y un momento de encuentro entre compañeros y colegas para pensar algunos ejes frente al contexto que estamos viviendo, que nos parecía que eran importantes que podamos pensarlos en nuestra práctica. Son actividades que abrimos a todas las disciplinas, no solamente a los psicólogos, sino la idea es que lo podamos pensar con otros, porque trabajamos así y trabajamos con otros. Y bueno, nada, son momentos complicados. Hoy particularmente también es un momento complicado porque bueno, no podemos pasar de largo lo que está sucediendo con Santiago Maldonado y es como difícil para nosotros también encontrarnos y seguir laburando, y también entiendo que es difícil para todos venir, pero bueno, estamos acá y apostamos a eso, al encuentro. Recién le contaba a las chicas que en algún momento nos habían pedido que hagamos las charlas por Facebook, así como transmitiendo en vivo, y que bueno, nos parecía que no, la idea es que nos encontremos, que estemos acá y aunque seamos pocos, aunque sea entre todos, poder pensar algunas cuestiones que hacen al momento. Así que bueno, los dejo para que inicien. La idea es que ellos hagan una exposición y tengamos un momento después de intercambio, ¿sí? Adriana, entonces, arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación. Me dijeron que iba a estar primero, así que arranco. Bueno, sí, comparto lo que planteabas al principio con respecto a la situación de Santiago Maldonado, que es la situación del país también, ¿no? O sea, que se inscribe en nuestra subjetividad todo esto y evoca cuestiones que parecían superadas en nuestro país, y creo que es bastante preocupante. Hablando de Floreal Ferrara decía que cuando hay un terrorismo de Estado, cuando hay un terrorismo de mercado, agregaría yo, o las dos cosas a la vez, no hay salud. Se puede estar muy bien desde los parámetros físicos, desde los psicodiagnósticos, pero la sociedad está enferma. Eso lo aprendí con Floreal hace bastante tiempo y lo sigo. No me viene mucho la memoria en este contexto, pero bueno. El tema tiene que ver con consumos problemáticos, ritos culturales, malestar de época, precarización de lazos sociales. Ese es el título, gran título de la jornada. Yo no voy a hablar de todo eso porque son muchos temas, los cuales no me animo a abarcarlos. Pero sí, un tema que sí tiene que ver con la intervención social y la relación con el consumo problemático, que yo la plantearía desde los lazos sociales justamente, ¿no? Y en ese punto, mirando la época que estamos viviendo, plantearía, digamos, como tema clave, como vía de entrada, sería la problemática de la fragmentación social. En ese sentido, cuando hablamos de fragmentación social, inmediatamente la pregunta en sí social es, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y la respuesta que nosotros intentamos trabajar es lo que se fragmenta son los lazos sociales. Es decir que, como decíamos recién en la presentación, digamos, el terrorismo de mercado, el terrorismo de Estado, lo que generan es una labilidad en el lazo. Algunos autores llaman de enfriamiento del lazo social. Robert Castle, por ejemplo, decía eso porque este es un fenómeno también global. Y creo que ahí ya tenemos un tema de diálogo e intervención interdisciplinaria en función de cómo trabajar la reconstitución o reparación de lazos sociales en escenarios tan complejos como estos, en la medida que creo que en sociedades fragmentadas hay cada vez menor posibilidad de resistencia. La fragmentación también implica una negación de lo colectivo, también implica una negación de la historia, también implica una negación del hecho de poder hacer colectivamente, no individualmente, como es la propuesta meritocrática, por ejemplo, del coaching, y toda esta cuestión que es muy ligada, digamos, al modelo que hoy se está imponiendo a nivel mundial y en nuestro país desde hace prácticamente, no sé,
2 años, digamos, 20 meses, para poner una fecha más o menos. Entonces, digo, la fragmentación social se padece y la fragmentación social dialoga inevitablemente con el consumo problemático de sustancias, porque el consumo problemático de sustancias es un tema sociocultural, o sea, distintos momentos históricos tienen distintas conformaciones de la problemática del consumo, digamos. No puedo decir porque haya sustancia va a haber adictos y esas cosas que decía Lestelle o esas cosas que parece que están volviendo también. Estos unicausalistas, los que hacen neurociencia ficción, como Facundo Manes, por ejemplo, que hablan de relaciones causa-efecto y mapas genéticos que serían más predisponentes a las adicciones. Bueno, creo que es un curso que es neopositivista, que también es interesante discutirlo, ponerlo arriba de la mesa y vincularlo también con su impacto social. Básicamente lo que quería decir con esto es que cuando hablamos de consumo problemático necesariamente tenemos que mirar el concepto, y el concepto del consumo problemático es interesante porque plantea la relación que se tiene con la sustancia, es problemático en función de la relación que se tiene con la sustancia. Por otro lado también, si miramos un poco el contexto, hablaría que los padecimientos actuales se vinculan también con la incertidumbre, ¿no? Digamos, un estado que no sabemos hasta dónde nos va a perseguir o hasta dónde nos va a cuidar, o si no hace una sola cosa y deja de hacer la otra, ¿no? La incertidumbre, por ejemplo, con respecto al futuro, si uno lo piensa desde el punto de vista laboral, o lo piensa desde el punto de vista de la estructuración de la vida cotidiana, o la incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a qué va a pasar con el sistema de protección social, qué va a pasar con el sistema de salud, ¿no? O sea, las noticias que estamos recibiendo son bastante, digamos, yo diría hasta novedosas en la preocupación, ¿no? Pareciera que se prevé un retroceso que va más allá, más atrás, diría yo, de la década de los 40. Y también se padece, digamos, esa incertidumbre, como decíamos recién, lo que también eso genera cierta violencia en las relaciones sociales. No me refiero a la violencia que vemos por televisión, que es tal vez la menos significativa, sino que es la violencia en lo cotidiano, la violencia del despido, la violencia de la competencia, la violencia que genera un mundo meritocrático, y la violencia de la injusticia o la violencia de la desigualdad social. Esas violencias no son las que se nos representan en la cabeza cuando uno dice violencia. Inmediatamente tal vez aparece la imagen de lo que vimos en el noticiero de la mañana, algún episodio violento de tipo delictivo. Por otro lado, también plantearía en términos de contexto la cuestión de la restricción de derechos que estamos viviendo, en términos que la pérdida de derechos sociales, que es evidente y creo que es indiscutible, no solamente mirar el PAMI marcaría, digamos, una discusión importante con respecto a la accesibilidad, por ejemplo, o la accesibilidad al sistema de salud. Entonces digo, para decirlo rápido, porque sé que no tengo mucho tiempo, la restricción de derechos sociales va a traer también la restricción de derechos civiles. Y cuando uno de nosotros pierde un derecho, lo pierde la sociedad. Entonces, creo que la perspectiva de derechos, que tanto se había impuesto, digamos, durante los 12 años de Néstor y Cristina, lo digo así sin ningún problema, también uno la ve lamentablemente en franco retroceso, porque se construyeron prácticas de la perspectiva de derecho. Yo tengo mi práctica como trabajador social en el campo de la salud mental y pude trabajar aplicando la ley de salud mental. Y ahí aparecía con bastante claridad la perspectiva de derechos cuando se planteaba, por ejemplo, que una persona internada en un hospital psiquiátrico o un hospital de salud mental, antes que nada una persona privada de su libertad. Ese cambio de paradigma fue muy difícil de entender para mucha gente y fue muy gozoso para quienes nos metimos en ese paradigma, porque incluso interpeló mucho nuestras prácticas. ¿Por qué internar? ¿Por qué no internar? ¿Cuál es la fundamentación social para internar? ¿Cuál es la fundamentación psicológica para internar? Cuando antes solamente la fundamentación era psiquiátrica o del grupo médico forense. Ese pequeño detalle de la ley, que tal vez es lo que la atraviesa y no está
exactamente puesto en un artículo, es o que podemos encontrar en varios artículos en realidad, es uno de los ejes que me parecen importantes, porque también la ley de salud mental es la ley de salud mental y adicciones. Y acá, bueno, no sé por qué estés vos, pero me hiciste acordar mucho a Florial Ferrara, y con Florial yo tuve la suerte de trabajar en el año 88, cuando fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ya en ese momento yo estaba a cargo del área de drogodependencia del Ministerio de Salud, junto con su gestión, y en ese momento planteábamos que lo que hoy llamamos consumo problemático de sustancias debía ser atendido en los hospitales generales, que es lo que dice la ley. No habíamos inventado nada nuevo, porque la ley tampoco inventa nada nuevo. Quiero cansar, pero la ley es producto de procesos que se dan a nivel internacional y el mundo se dirige hacia allí lentamente o rápidamente, pero yo recuerdo comisiones de salud mental en la Cámara de Diputados de la Nación donde se discutían las bases de la ley, pero hace 20 años atrás. Y en ese momento decíamos que las internaciones tenían justificación solamente cuando había una cuestión más de orden toxicológico, más vinculado con el consumo problemático, yo diría, intenso, y con un plazo para después ser trabajado el tema, si requería, digamos, una continuidad en la asistencia, en forma abierta, no cerrada, no como unidad terapéutica, a través de la TANDOS, que era Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, que eran los centros de salud que se armaron bastante particulares en ese contexto. Entonces, bueno, yo creo que dialoga la relación, como decíamos antes, contexto con la ley, cómo perdemos derechos sociales, perdemos derechos civiles, y estamos en un contexto bastante complejo en ese sentido, y vuelvo a entrar por otro lado en esa cuestión, en decir, bueno, que esto creo que impacta en la salud mental, que genera nuevas formas de padecimiento. Incluso yo sería enfático en lo nuevo, nuevas formas de padecimiento, a partir de cambios que ocurren a nivel mundial en los últimos años y que tienen que ver con, por ejemplo, con nuevas corporalidades, que si quieren después las podemos conversar, nueva relación cuerpo-mente, dicen algunos autores. Se ha estudiado mucho en el campo de la antropología argentina eso, y también de otros países, donde, para dar un ejemplo, quien trabaje con adolescentes se encuentra con el chico que se corta, y el corte está diciendo algo más que un pasaje al acto desde nuestro humilde punto de vista, sino que está diciendo algo que tiene que ver con una nueva forma de expresión de malestar vinculada con la cultura, con la época, etc. Entonces, ¿cómo trabajamos esas nuevas corporalidades con esquemas antiguos? Sería un tema como para ver. ¿Y cómo pensamos el consumo problemático de sustancias en el siglo XXI? A partir de la multiplicidad que tiene la cuestión, y creo que la categoría consumo problemático es importante y es muy útil, por esto que decíamos antes en cuestión de la vinculación con la relación, ¿no? El consumo es problemático en función de la relación que se establece, digamos, con la sustancia sería como bastante fuerte decirlo, ¿no? Pero cómo mi vida cotidiana es atravesada por todo el complejo que sería el consumo problemático y afecta mi cotidianidad. Por otro lado, también creo que hay avances que van a ser muy discutidos, por lo menos desde el punto de vista cultural. Toda la cuestión de por ejemplo, la temática marihuana, por ejemplo, ustedes van a trabajar sobre eso. Yo creo que hoy ya dentro del sentido común y la cultura nadie pensaría de poner la marihuana dentro del campo del consumo problemático de sustancias. A mí me parece poco serio. Pero no sé, pues, tal vez vuelva a ocurrir esto, porque yo recuerdo, si uno recuerda la década de los 90, cuando Duvalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto era las famosas campañas de los 1000, no sé, 10.000, no me acuerdo cuánto eran para el cambio. 10.000, eran como 10.000. Y había uno llegaba a una comunidad terapéutica y decía: yo fumo cigarrillo marihuana, y lo metían así adentro, y era un gran negocio para la comunidad terapéutica. La puerta de entrada. Bueno, esta es la puerta de entrada genial, porque esa,
yo no quiero cansar, pero la puerta de entrada es una actividad criminológica que se llamó el último eslabón de la cadena. Es la idea que entramos por la marihuana y terminamos en las drogas duras, pero con esa perspectiva justifico la penalización de la tenencia para uso personal, porque si tomamos al que consume marihuana como puerta de entrada y a quien se le vendió, llegaríamos al que le vendió, 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 y llegaríamos al gran narcotraficante. Ese es el fundamento de la ley que está en vigencia en ese momento. Obviamente que no funcionó, creo que es obvio que no funcionó. Y lo que sí funcionó fue la estigmatización de las sustancias, la estigmatización de quienes las usan, y sirvió para poner mucha gente presa. Si uno ve el resultado de la aplicación de la ley que tenemos en vigencia, lamentablemente sigue en vigencia, digamos que sirvió para que haya mucha gente procesada y detenida por esa cuestión, y la relación, eso de Zaffaroni claramente, creo que es 9-1, o mucho más que eso, diría yo, personas que están detenidas por uso, por tenencia penalizada, vinculadas con grandes narcotraficantes. Incluso la palabra narcotraficante ya es un problema, porque no todo lo que se trafica es narcógeno. Incluso es como copiada de los Estados Unidos. Hay todo un tema histórico, social bastante interesante vinculado con el consumo problemático, pero no me voy a extender ahí porque quiero dejar espacio y esas cosas. Por otro lado, yendo más al tema de consumo problemático, creo que, digamos, como decíamos recién, se define por la relación. También implica un padecimiento. Implica necesidad de dispositivos de asistencia, yo diría no específicos, en mi opinión no es un tema específico, en mi opinión yo vería el consumo problemático como el síntoma de algo más importante, si me permiten la palabra, que le está ocurriendo a la persona. Incluso si lo miro socialmente, yo diría el consumo problemático en una sociedad también es una expresión sintomática de algo que está pasando en esa sociedad. Porque drogas hubo siempre. Ahora, el consumo problemático de sustancias no hubo siempre. En la parte cultural, uno podría decir, América Latina es muy, digamos, rica en drogas de todo tipo, pero no tenemos registros de adicciones en los pueblos originarios, porque el uso tenía un sentido ritualizado, un sentido medicinal, muy medicinal. No sé cómo vos sabés más de eso, pero en las machi araucanas había un uso muy, muy medicinal de algunas sustancias de tipo alucinógeno, pero no más que eso. Entonces, una cultura que pone las sustancias como objeto de consumo y a partir de allí genera una promesa de placer que a veces se cumple, a veces no, pero la promesa está, es una cultura que construye problematicidad. Entonces, me parece que es un tema interesante como para discutirlo, porque si aceptamos que el consumo problemático es un síntoma de lo que ocurre socioculturalmente en nuestra sociedad, nos dice por dónde trabajar lo que llamaríamos prevención, asistencia, etc. Es decir, si yo trabajo la asistencia desde la perspectiva de que el problema son las sustancias, la voy a trabajar con el encierro y la comunidad terapéutica. Si yo trabajo la asistencia de que el problema es el síntoma de algo que está ocurriendo socioestructuralmente, voy a trabajar más de una perspectiva de salud mental comunitaria, voy a trabajar más de una perspectiva como planteábamos en la TAMDUS, y como en algún momento se intentó hacer en algunos CPA. También yo tuve la suerte de haber asesorado en el momento ya post-Dualde, digamos, a lo que era el sistema, la SADA en la provincia, y algunas cosas intentaban trabajar desde lo comunitario, incluso con la formación en ese sentido, como resemantizando esa idea de 10.000 líderes para el cambio que planteábamos antes. Entonces digo que
estas cuestiones no son solamente opinión, sino que esa opinión plantea, digamos, estrategias de intervención. Y también como, digamos, que es un tema que podemos vincular con la salud, creo que es el campo que tiene más capacidad de respuesta. Eso siempre lo charlábamos con Ferrara. ¿Por qué meterlo en salud? Y la respuesta sencilla es el campo que es el espacio que tiene más capacidad instalada como para dar respuesta. Por la cantidad de capacidad instalada, ¿no? Está claro. Lugares de escucha, de asistencia, etc. Pero bueno, más allá de entender algún problema de salud o no, creo que es útil verlo por lo menos desde esa practicidad. Me parece que es interesante plantearlo desde la idea de que para que haya consumo problemático, desde nuestro punto de vista, tiene que haber factores condicionantes, predisponentes y desencadenantes. Yo me formé también en este tema con el profesor Calabrese, con el padre de Alberto Calabrese, que fue el último director de adicciones que tuvo el último lo dio alguna hora, ahora está Andy Blake con otro más, pero bueno, Alberto fue el director de adicciones hasta diciembre de 2015, Alberto hijo, ¿no? Y el padre, Alberto Calabrese, padre, que era toxicólogo, decía algo muy interesante, decía, no es adicto quien quiere, sino quien puede. Sí, tiene que haber toda una serie de circunstancias bastante complejas y difíciles para que una persona se tenga, hoy diríamos, no lo decía él porque falleció mucho tiempo antes de que aparezca la categoría, que tenga hoy el consumo problemático de sustancias. Esto de no es adicto quien quiere, sino quien puede, me parece que es bastante útil como para entenderlo o para discutirlo conceptualmente, y también orienta un poco las perspectivas de qué se hace con este tema desde el punto de vista, que es lo que más me interesa a mí como trabajador social, la aplicación, ¿no? Nuestro campo es un campo de aplicación de políticas sociales, un campo de aplicación de las ciencias sociales. ¿Qué se hace? Y el qué se hace, si lo estoy viendo desde esta perspectiva, es trabajar fundamentalmente, yo diría 90%, con instituciones abiertas, no cerradas, con hospitales de día, con tratamientos ambulatorios y obviamente con voluntad en la persona que se trata, ¿no? Eso que no hace falta ni siquiera explicarlo. Y por otro lado también entenderlo, como yo decía antes, la idea histórica, entenderlo como un proceso histórico-social. Y ahí lo volvemos a poner en el campo de la salud. Si pensamos la línea del sanitarismo latinoamericano, que se gesta en la década de los 70 en nuestro país, donde aparece Eduardo Menéndez, donde aparece Florial Ferrara, Mario Testa, Mario Hamilton, hace Cristina Laurel, Bloch, que hay un montón de grandes autores argentinos, José Carlos Escudero, que recién charlamos sobre que plantean la idea de salud como proceso histórico-social y rompen la idea de equilibrio y homeostasis que había sido muy interpuesta, muy puesta a la fuerza por la Organización Mundial de la Salud. Incluso ustedes muchos tal vez recordarán o habrán leído, hay un libro que es sobre psicoanálisis, se llama Psicoanálisis y Marxismo, creo, de Igor Caruso. Ahí yo veo caras que asientan, dicen que lo reconocen. Y si te acordás, en ese libro lo primero que se discute es la definición de salud mental de la OMS. Que la definición de salud mental de la OMS habla de equilibrio. Y ojo, o sea, si uno toma esa definición hoy, ¿qué sería estar equilibrado en esta sociedad? ¿No? Sería aceptar la desaparición forzosa. Si estar equilibrado sería aceptar todo, digamos, aceptar el terrorismo de mercado y ir adecuándonos a las circunstancias, ¿no? Entonces, esas cuestiones que se van gestando en los 50, en los 60, son muy fuertes en los 70, en una sociedad argentina muy politizada. Y no quiero extenderme mucho ahí, porque no quiero sacar tiempo, pero también es interesante pensar que esta salud pública crítica siempre surge ligada a movimientos obreros, a movimientos sindicales. Yo recuerdo, por haberlo estudiado y haberlo conversado, que la Escuela de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, arman un instituto de medicina del trabajo donde aparece más porteña, digamos, la idea de salud como proceso, a partir de la demanda de la CGT de los argentinos, que era la CGT combativa,
en la década de los 70, donde estaba el secretario de prensa, el secretario de los argentinos, era Rodolfo Walsh, como para que tengamos una idea, y el que armaba los boletines, junto con Bernetti. Eran los dos escritores de esa secta. O sea, las cosas no son casuales, los nombres no se encuentran por casualidad, sino que bueno, me parece importante conferirle un poco de historicidad a la cuestión. Entonces decimos, el consumo problemático de sustancias se padece, lo pensamos como proceso histórico-social, y después que no, obviamente no lo vamos a vincular con ninguna, yo no lo vincularía con ninguna edad. Realmente aparece la idea de los jóvenes. Lo digo a propósito como para ser claro, porque si pensamos en consumo problemático de sustancias, siempre creo que vale la pena reafirmarlo, algo que seguramente lo han escuchado, pero vale la pena decirlo. Consumo problemático de sustancias en Argentina, el primer consumo problemático de sustancias en Argentina y en el mundo es el alcohol. Después están las drogas legales, después están las drogas ilegales, pero yo digo drogadicción más que consumo problemático. Si lo hacemos en la calle, enseguida va a aparecer pasta base. Y en realidad, pasta base forma parte de la lista, pero está muy abajo de la lista de temas, incluso estadísticamente. Eso lo discutíamos mucho. Yo estuve trabajando en la última etapa de la Cedronar, en la última etapa del gobierno anterior, donde se planteaba, ya se separa la cuestión de la represión del tráfico de drogas, de la asistencia y de la prevención, y se empiezan a armar dispositivos que son más de orden comunitario y con trabajo sociocultural, que fue una etapa bastante intensa y rica para mí de esa experiencia, donde se convirtió un poco el concepto de consumo problemático de sustancias vinculado ya con los jóvenes o vinculado con lo ilegal, con lo prohibido. Y tengamos en cuenta también que las prohibiciones son políticas. Son políticas. Hoy en día, digo, avísame cuando cuánto tiempo yo pierdo la noción del tiempo cuando me pongo a hablar. Avísame. Sabemos que hay una fuerte presión de Estados Unidos sobre Uruguay por toda su política despenalizadora. Entonces hay una propuesta puritano, represiva, estadounidense que tiene que ver no con una idea de sociedad, ni siquiera por eso, tiene que ver con el manejo de dinero, de sustancias, que da, digamos, la producción de sustancias, incluso con la marihuana. Estados Unidos es un gran productor de marihuana. Y Estados Unidos es un gran productor de drogas que prohíbe. Y es un gran productor de muchas cosas que prohíbe, de armas, por ejemplo. Sí. Y también maneja las multinacionales del medicamento junto con otros socios. Hoy ya el capital es como que perdió el lugar, pero sí la geopolítica no perdió el lugar. Entonces, si uno mira las leyes, por ejemplo, la ley anterior a la que tenemos en vigencia, la famosa 2071, que se sanciona en Argentina, en nuestro país, el 75, se sanciona en el mismo paquete que de las leyes de la doctrina de seguridad nacional, en la última etapa del gobierno de Isabel Martínez. Entonces hay una relación bastante intensa, y si uno mira a América Latina, en ese mismo año se sancionan leyes exactamente iguales en todos los países de América Latina. Entonces, que tienden a la penalización de la tenencia para uso personal, cosa que mencionábamos antes. Y hay un famoso fallo de la Corte, que seguramente recordarán muchos desde que es el tema de la dictadura militar, que dice que un joven con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo atenta contra la seguridad nacional. Eso está escrito. Ahora, con la democracia, ¿qué se cambia? Se cambia la ley es muy parecida a la anterior. Es un engaño pichanga para mí, en ese sentido. Discutimos mucho, yo de Amado Florian, cuando se sancionó esa ley. ¿Qué dice? Dice más o menos lo mismo. En vez de dice atenta contra la seguridad nacional, dice atenta contra la salud pública. No lo dice así, pero está diciéndolo. En el siglo XIX hubo una guerra llamada Guerra del Opio. Todo el mundo sabe de qué se trata. ¿De qué se trata la Guerra del Opio? Era un país llamado Inglaterra obliga a China a consumir opio. O sea, acompaña a sus narcotraficantes, diríamos hoy, perdón que sean ingleses, pero a sus después lores que compran incluso bancas en el Parlamento y títulos de nobleza, esos que se generan tanto dinero,
hoy diríamos narcotraficantes, decía recién. Esos personajes eran contrabandistas de opio que se cultivaba en la India y se vendía en la China. China se opone a eso, Inglaterra invade China e impone el consumo de opio. Como China es un país muy grande, todos sabemos que es grande y es un país, hoy tenemos un tema con China, pero bueno, sería otra cuestión. ¿Qué hacen los chinos? Empiezan a plantar opio ellos. Y se autoabastecen de opio en poco tiempo. Cuando los chinos se autoabastecen de opio, en la primera convención de drogas de Viena, ya en el 1900, se va a decir que el opio es una sustancia que debe ser prohibida, etc. Entonces, digo, con la marihuana ni hablar. Con la marihuana ni hablar. Digo esto y me callo, juro, con la marihuana, si voy a la historia, sobre todo en Estados Unidos, la ley de prohibición de marihuana viene justo, ustedes seguramente lo conocen mejor, cuando termina la ley seca. Yo tuve la posibilidad de investigar esto y estudié la biografía de un personaje que se llamaba Huxley, no me acuerdo el apellido. No, Arthur no, este era menos importante. No, era una especie de agente de prevención del alcohol. O sea, es la época de la prohibición. Entonces se queda sin trabajo. Él hizo, cuando termina la prohibición del alcohol, se queda sin trabajo. Entonces, él en sus memorias dice, ¿y qué podemos hacer? Y pensemos en otra sustancia. Entonces empieza a hablar de la droga asesina que crece al borde de los caminos. Esa droga asesina que crece al borde de los caminos es la marihuana. Y aparece toda una prohibición de la marihuana que tiene que ver con la estigmatización de la población ya afroamericana e hispanoamericana, que tenía cierto uso de esa sustancia que venía de usos rituales de fumar ese tipo de cuestiones mezcladas con otras, ¿no? Pero también la prohibición del alcohol tenía que ver con estigmatizar la población italiana y la población irlandesa a partir del concepto de cultura de la taberna, ¿no? Entonces, y volver al espíritu puritano que había dado origen a Estados Unidos. O sea, las cosas, vuelvo y con esto cierro, no se prohíben porque sí, no se prohíben por su peligrosidad. Las drogas no son peligrosas. Las peligrosas son las personas. Digamos que una sustancia es una sustancia y nada más que eso. Es como una silla. Yo como una silla me puedo sentar o se la puedo romper en la cabeza a alguien. El tema es el uso y la relación que se tiene con ella. Entonces no hay sustancias peligrosas por más que en las convenciones se hagan listas. Y ahora juro que es lo último. Si hay algo que nos enseñó los años que tuvimos, los 12 años que tuvimos en nuestro país, pero en la región, fue que se pudo, en las convenciones de Viena, que son donde se hacen las listas, lo dije ya 5 veces, por primera vez nuestro país votó en contra de Estados Unidos. No en contra, votó diferente a Estados Unidos. Pero no votó solo, votó con Bolivia. ¿Se acuerdan de Evo Morales mostrando la hoja de coca? Sí. Votó con Bolivia, votó con Venezuela, votó con Brasil. Votamos regionalmente por primera vez en la historia, en forma distinta a lo que se imponía desde los Estados Unidos. Que Estados Unidos impuso, por ejemplo, juro que es lo último, la creación del Senareso. Claro. El famoso Senareso, hoy por suerte llamado Hospital de Salud Mental, Laura Bonaparte, que es una psicóloga, todos sabemos quién fue. El Senareso cuando se crea no había problemas de consumo de drogas en Argentina. Se crea porque había una estrategia geopolítica a nivel de América Latina de crear instituciones especializadas. Pero como enseñó Basaglia, la oferta crea la demanda. Basaglia cuando hablaba de medicalización decía eso: si seguimos ofertando hospitales psiquiátricos, la población nos va a empezar a pedir, o nos va a seguir pidiendo, hospitales psiquiátricos. Así que, bueno, disculpen lo desordenado y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de los 12 años que el compañero citó varias veces, como diría Dolina, la venganza es terrible. Yo me introduzco en esta mesa, además de hablar un poco más lento, soy del norte, con un tema bastante difícil, por lo cual punteé, porque voy a tratar un tema que pone en relación el psicoanálisis con la sabiduría de nuestros pueblos originarios, con lo cual
es problemático mostrar, uno, esta articulación, y dos, hablar de cosas que no son absolutamente ajenas, siendo lo más propio que tenemos como latinoamericanos. Es decir, es una relación un poco siniestra la que tenemos con los pueblos originarios, como diría Freud. Lo más familiar nos resulta lo más extraño. Lamentablemente, por las circunstancias que nombraba la compañera, también en estos días coincide en que ha tomado una visibilidad el tema de que en Argentina sí había indios finalmente, que hablan en su lengua y hablan en castellano muy bien y con las ideas muy claras, que son perseguidos, que mantienen una lucha, que según Floreal Ferrara serían gente muy saludable, porque el criterio de salud de Ferrara era aquellos que tienen capacidad para luchar están sanos. Trágico momento para reconocer a nuestros pueblos originarios. Ahora, ¿qué cosas en común puedo encontrar entre el psicoanálisis y esta sabiduría que nosotros no sabemos? O sea, que es inconsciente para nosotros, por más que nos permean nuestras actitudes sociales y personales, incluso políticas, sin que nos demos cuenta, sin que podamos leer en eso nada. Un solo datito les doy como para decir, se nos pasan los caballos, digamos, por delante. Las autoridades originarias siempre son matrimonios. Consideran que la política, el diseño de los arreglos sociales que implican el compromiso de la comunidad en un futuro compartido tienen que ser decididas por un matrimonio. Léanlo como quieran. ¿Qué cosas tienen en común? Muchísimas, pero yo voy a nombrar solo 3 por una cuestión de facilidad, porque no todo, tampoco la gente que está acá son psicoanalistas, entonces no me quiero meter en cosas muy extrañas. Uno, la profecía de extinción. Tanto el psicoanálisis como los pueblos originarios para mucha gente del planeta están extinguidos, ya no existen más. Y sin embargo, ¿no?, como diría Galileo, se mueven, ¿no? Otra cosa muy importante es la concepción de la paridad. En vez de tener una causa única, el mundo, las teorías de la subjetividad, las formas de relacionamiento social, son culturas de la paridad. Esto quiere decir, dentro de la teoría psicoanalítica, por ejemplo, partió ya Freud de la idea de que las pulsiones son pulsiones de autoconservación o pulsiones sexuales, ¿no? Después fue cambiando su teoría a medida que iba ingresando datos de su clínica, termina postulando pulsión de vida, pulsión de muerte. Nunca una sola, no hay un monismo en la concepción. Esto es parte del sentido común de las culturas originarias, empezando por la paridad hombre-mujer, que no implica necesariamente una diferencia sexual, sino justamente que ven esta diferencia, es una manera de pensar la asociación de opuestos contradictorios que necesitan complementarse. Es difícil la idea, porque es compleja, no es tan simple el pensamiento indígena como sugieren los libros de historia, ¿no? Esta cosa de la idea de la ignorancia y la precarización simbólica, que serían cosas muy concretas, que pueden hacer artesanías, ¿no? Son conceptos muy complejos y que sin embargo volvemos a encontrar en los lugares más encumbrados, digamos, del pensamiento abstracto. Léase el psicoanálisis lacaniano, digamos, para decir algo que implica una reunión de disciplinas que en la época de Freud ni siquiera existían, la topología, ¿no? Las distintas lógicas, las lógicas nodales, cantidades de instrumentos que usó Lacan como para poder entender algunas cuestiones del sujeto y de su deseo y de sus goces que no son fácilmente ubicables a través de una lógica aristotélica lineal. La teoría de la complejidad es otro de los lugares donde vuelve a repetirse esto de que sorpresa encuentran, ¿no?, en la estructura de la materia del mundo, de la energía, justamente la unidad de la paridad. O sea, en vez de partir de una unidad o de una base que siempre fue el uno para Occidente, resulta que encuentran siempre la paridad. Bueno, esto es el sentido común más llano en las culturas originarias.
La otra diferencia con la cultura occidental, que siempre la cultura occidental encuentra que uno de dos, si encuentra dos, tiene que desaparecer o asimilarse. La diferencia es el pensamiento de que el mundo está armado de esa forma y de esa forma hay que preservarlo, con los opuestos juntos, en el sentido de que hay una lógica del tercero incluido, ¿sí? No es ni o A o B, sino esa tercera posibilidad incluida es lo que da fortaleza y consistencia al mundo, ya sea el mundo físico, el mundo de las relaciones, pensemos en, qué sé yo, en materia y energía, en lo que sea el material que estemos trabajando, incluso el material humano, digamos, lo que dicen los pueblos originarios, tienen que ir juntos los opuestos y contradictorios. Esa forma parte de la base de las instituciones de construcción de la comunidad. Fundamentalmente el lazo social tiene que ver con esta lógica. Y otra cosa que tiene muy arraigada la sabiduría originaria y es la base del psicoanálisis es la preservación de la falta. Justamente porque hay falta, porque no hay omnipotencia y porque no hay todo, es posible las agrupaciones humanas, ¿sí? Hay civilizaciones que trabajan y producen para tapar la falta a como dé lugar, con objetos, con sustancias, con teorías, y hay otras civilizaciones que hacen de esto una necesidad de establecer dispositivos para hacer circular, para hacer rotar aquellas instituciones, aquellas prácticas que impliquen lazo social sin necesariamente obturar el vacío que los conforma. Hay un símbolo que, aunque no lo sepamos o que no se sepa, es justamente uno de las formas visuales de entender las culturas originarias, que es la chacana. La chacana es la cruz palpa, que está, la cruz pampa, vieron que es la escalonada que está tan de moda en los textiles, en la billutería. Lo que tiene en el medio justamente es el vacío. Es el vacío el motor de que las cosas funcionen, ¿sí? En ese sentido hay civilizaciones que operan en forma contradictoria con esto, ¿sí? Las nuestras y lo que opera el psicoanálisis, si tendríamos que resumirlo en algo que hace el psicoanalista vaciar, ¿sí? Que aparezca ese lugar vacío donde pueda circular algo de la historia, de los significantes o lo que quiera, pero siempre vaciándolo de contenido para que no obture aquello que tiene que funcionar vacío para que la cosa funcione, ¿sí? Sigue siendo un pensamiento complejo, muy difícil de pensar para el sentido común occidentalizado, pero que en los pueblos originarios, repito, es la base de la convivencialidad y de las instituciones, como el AINI. El AINI es la base de la circulación social de los dones, el dar y el recibir. Curiosamente, en nuestro escudo nacional está el signo del AINI y nadie lo reconoce. Bueno, AINI es una palabra que es como la palabra matriz de muchas prácticas que tienen los pueblos originarios, entre ellas las más conocidas porque lo han popularizado los jóvenes como Maldonado, que van, se mezclan con los originarios y después hacen cosas juntos. La minca, por ejemplo, o la minga también se llama, que es una forma comunitaria de hacer cosas juntos para bien de todos, ¿sí? Eso tiene una base, hay muchas instituciones de eso, hay muchas prácticas de eso dentro del pueblo originario, pero la base es la ley de la reciprocidad y la complementariedad. Aini, en idioma quechua aymara, que viene del puquina, que es un lenguaje milenario, ¿no? El símbolo son las manos cruzadas, ¿no? En posición de dar y de recibir. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Cuál es la necesidad de armar esta articulación? Porque yo no tengo una curiosidad académica, les cuento que yo no trabajo de esto, yo soy psicoanalista, tengo pacientes, como comentábamos con el amigo, trabajé en salud pública, hospital de clínica, facultad de medicina, ¿sí? Me parece que es hora justamente de investigar y establecer las categorías que tienen que ver con nuestra propia cultura.
y que no están construidas, que trabajamos permanentemente con las categorías construidas en la modernidad europea, digamos. Acá tenemos un amigo y profesor que pronto se nos va de nuevo a Alemania, que es de acá de La Plata, Agustín Casagrande, que trabaja exhaustivamente las categorías europeas, la Sattelsey, el cambio conceptual que implica la modernidad, y que está trabajando justamente con poder pensar la diferencia y el antagonismo, no sé si lo expreso en los términos exactos, entre distintos, digamos, modelos, pero son lógicas de constitución, subjetiva, política, incluso del Estado, los estados de derecho, que es el tema de Agustín, que es doctor en filosofía y en derecho, en los cuales se rigen las comunidades humanas. No hay un solo estado de derecho, sino hay distintas lógicas, y estas lógicas no son solo diferentes, no son solo distintas, no se trata de un relativismo cultural, pensar, bueno, a ver cómo piensan los mapuches y cómo piensan lo occidental. Son antagónicas, es una cosa o la otra, ¿sí? Esto es lo que estamos viviendo, que tantas veces mencionó el compañero. Hemos circulado unos pocos años por una lógica y ahora viene la otra, digamos, que es antagonista, no es una pequeña diferencia de pensamiento. Bueno, en este marco es importante que nosotros podamos sacar las consideraciones simplistas sobre las tradiciones nuestras. No es una posición nueva la mía. También como citaba esta tradición en salud pública que viene de los años 60-70, ya en esos años, con el surgimiento de la teoría de la liberación, ¿sí?, y de la filosofía de la liberación, cuyos mayores exponentes hicieron justamente por primera vez en los últimos 30 años una juntada en la UNO, en la Universidad Nacional del Oeste. Acaban de hacer un seminario todos juntos, o por lo menos los que están vivos, Cuyen, Dina Picotti, Casalla, el padre Scanone, que es el profesor de nuestro Papa, ¿no?, a quien consulta permanentemente Francisco. En esos tiempos ya se estaba trabajando sobre estas cuestiones, con estas premisas, que no hay sociedades que puedan absorber la pulsión de muerte, lo digo yo desde la posición psicoanalista, pero que no todas las civilizaciones son equivalentes. No es que las alteraciones que hay son diversas maneras de hacer la vida, sino que no hay equivalencia, hay antagonismos y hay incompatibilidades entre estas formas civilizatorias distintas. ¿Cuál sería una línea divisoria que nos puede ubicar en esto? Hay procesos de deshistorización, desimbolización, destrucción de los lazos por la maquinización y la protocolización de las relaciones. Hay segregación y exclusión del otro. Estas 4 o 5 cosas que las trabaja mucho Jorge Alemán, psicoanalista muy comprometido también con la política del país, son los procesos que caracterizan esta otra lógica que en este momento implica el tipo de vida y de angustias y sufrimientos que el compañero estaba contando en medio de su exposición. Justamente es la contracara de lo que son las manifestaciones culturales de pueblos originarios, en el sentido de preservar la historia, de transmitir a través de los símbolos, de constituir los lazos sociales, incluso con todos los 500 años de colonización encima, digamos, permanecen. Ahí hay una consistencia y un deseo y una voluntad de preservación de ese tipo de civilización que es a prueba de 500 años de colonia, ¿no? Y sobre el tema de la segregación y exclusión del otro, justamente es un parteaguas por lo que en psicoanálisis se llama la lógica del uno, ¿no?, que implica la lógica fálica,
en lo cual ha invertido una cantidad de procesos pulsionales y de procesos culturales en relación a una única forma de gozar, que es la fálica. ¿Sí? No voy a abundar en estas cuestiones de psicoanalistas, pero sí las nombro rápidamente porque yo creo que al nombrarlas a algunos colegas les va a interesar seguir con estas líneas. Hay un punto en la teoría lacaniana que sí aparece estas otras maneras de gozar y lo ubica con estos nombres que me parece que no son suficientes para entender las lógicas de pueblos originarios, que son el goce místico y el goce de la mujer. ¿Sí? Ahí son los dos lugares dentro de la teoría psicoanalítica y lacaniana que empieza a abarcar un lugar un poco misterioso, que son los lugares que Freud llamó en mucho tiempo antes los de más allá del principio del placer. Más allá de las lógicas fálicas hay un tipo de prácticas, un tipo de pensamiento, un tipo de goce que tiene que ir con no solamente el goce fálico, porque no es que la mujer goza solo del más allá, sino que además y más allá hay otro tipo de goce y de práctica que no tiene que ver con la inscripción del uno. La inscripción del uno, ¿qué quiere decir? Llanamente, es que el otro no está incluido, no te interesa el otro. ¿Sí? Me ordené un poco porque voy a hablar hasta donde tenga el tiempo. Es muy difícil llegar, digamos, a estas cuestiones sin hacer esta pequeña introducción. Como los psicoanalistas nos gusta un poco jugar con las palabras, yo digo, partimos de consumos problemáticas y ritos culturales. Podemos hacer albergues, consumos culturales y ritos problemáticos. ¿Por qué? Por lo que decía el compañero, ¿no? Los consumos problemáticos en realidad no existen, son construidos, no existen de por sí como la naturaleza, digamos, nos ha dado algunas sustancias problemáticas, no. Son construcciones sociales, políticas, económicas, ¿sí? Construida por el imperio, como bien se entendió. Y los ritos pueden ser problemáticos según quien los mire. ¿Y cuáles son los ritos problemáticos en nuestra cultura occidentalizada y blanca? Los ritos del otro. ¿Y quiénes son los otros? Son los bárbaros, ¿no? Son los indios, son incluso las mujeres, ¿no? Son aquellos justamente que escapan a la lógica fálica, diríamos desde el psicoanálisis. Hago un intento de estar en los dos escalones al mismo tiempo para no hablar encerrado, que es una costumbre lacaniana muy difundida. Entonces, de los consumos estos culturales, les vamos a llamar porque están impuestos por la cultura, por el mercado, por esta lógica que en este momento está dominándonos, desde ahí se puede hablar de una lógica de consumos individuales, ¿sí? Porque prácticamente cuando se habla de adicciones se está hablando de una conducta, ¿no? Con relación a una sustancia que implica a una persona, a un sujeto en el sentido orgánico del término, y que le puede hacer mal, por ejemplo, o que lo puede sacar de los preceptos culturales del buen ciudadano. Para que esto sea individual y para que esto sea entendido en esta matriz, dice Jorge Alemán, por ejemplo, acá hay una primacía del yo, en el sentido de que estamos viendo una situación a partir de un problema individual absolutamente pensable para una conciencia autocognoscente, ¿sí? Por eso los grupos de autoayuda, por ejemplo. ¿Cuál sería desde las otras lógicas de estos ritos problemáticos, porque no se entienden, porque se sospechan de que son extraños, porque siempre el otro, construido desde la matriz eurocéntrica, es sospechoso, es el que goza mal, digamos, molesta cómo habla, molesta cómo se viste, molesta con lo que quiere, molesta cómo hace las relaciones sociales, también molesta lo que consume. Es cierto
Y es importante saber de que hay cantidades de ritos culturales que tienen que ver con tradiciones, largas tradiciones originarias, que implican el consumo de lo que uno podría decir sustancias. Sustancias que todos los pueblos del mundo tienen identificadas y hay 400.000, digamos, porque eso también es un oficio, digamos, de cada cultura. Encontrar algunas en general son mezclas y formas específicas de tratar algunos vegetales con los cuales preparar un tipo de bebida o un tipo de sustancia para inhalar que son usadas en ritos culturales donde se destacan por haber lo que en Occidente sería la fiesta, ¿no? Hay canto, hay baile, hay música, hay momentos de meditación, digámoslo, donde además se comparte algo trabajado por la comunidad, porque no son sustancias tampoco que se arranquen de un árbol, ¿sí? Es un trabajo que hace la comunidad para llegar a tener este medio para lograr un rito que tiene que ver básicamente con el sostén de los lazos comunitarios y con el conocimiento. Esto también es bastante extraño de pensar desde Occidente. ¿Cómo puede ser que tomando algo vos aprendas algo? ¿No? No era para divertirse, no era para volarse de la realidad, el consumo. No, no es para saber, para hacerse sabio, ¿no? Por ejemplo, de hecho, las plantas de las cuales se consiguen estas sustancias se llaman plantas maestras, traducidas, ¿no? Y de hecho, los ritos no se llaman ritos para los indígenas, son trabajos, ¿sí? O sea, cada categoría que pensemos desde Occidente está absolutamente fuera de foco, está chingada, digo yo en quechua, está chingada respecto a el universo significante y simbólico de nuestro pueblo originario. El trabajo no es el sacrificio para los pueblos originarios, ¿sí? Forma parte de la fiesta, ¿no? Por eso los conquistadores decían que eran muy vagos los indios, porque les gustaba trabajar poco y se trajeron a los negros, ¿no? Porque el trabajo forma parte de la ceremonia y de la fiesta, ¿sí? Nada que ver, o sea, cada categoría tenemos que poder ir cuestionando y pensándolas, porque no las tenemos pensadas, no es que solamente no las conocemos y las tenemos en el subconsciente, no, no, están reprimidas. Además, nosotros pensamos también con esas categorías, de la misma manera que nos enseñó Freud que piensa el inconsciente. O sea, está interrumpida la transmisión entre los significantes. Nosotros tenemos ese bagaje, no lo sabemos, nos sale sin querer. Por eso somos distintos, qué sé yo, a los europeos, ponerle por más que estudiemos todo lo que nosotros estudiamos, qué sé yo, de primaria, secundaria, licenciatura y doctorado. Seguimos pensando distinto, ¿sí? Somos los bárbaros, ¿no? Es una de las maneras de pensar. Hay una construcción estética de este bárbaro. Y cuanto más nos queremos blanquear, más vemos la diferencia. Esto implicaría, dice Freud, escapar al peso de la realidad y moderar las pulsiones. También hay otras técnicas menos intrusivas en el organismo. Tenemos el yoga, el reposo, por ejemplo, ¿no? Dice además, hay satisfacciones especiales que también morigeran el sufrimiento, que tienen que ver con el concepto en psicoanálisis de sublimación, de trabajo, de investigar, de saber. Cuántas veces hemos estado muy angustiados y nos metemos en un tema, hacemos algo, nos vamos al laburo, ¿no? Y se puede respirar un poco más. Freud le da mucha importancia al trabajo, cosa que ya es raro porque en el mundo occidental el trabajo está visto como lo dice la Biblia, ¿no? Como un castigo. ¿Eh? Claro, así es, aparte echados del paraíso tuviste que laburar. No, lo que Freud dice, y que tiene una importancia grande en la teoría, es que el trabajo ayuda a la moderación de ciertos componentes bastante importantes, los narcisistas, los agresivos y los eróticos,
¿sí? Que son condiciones imprescindibles para mantener la estructura social. En los pueblos originarios el trabajo justamente es algo absolutamente cotidiano, necesario y cultivado desde la infancia, cosa que es problemático para la lógica de los derechos humanos, que no quieren que los niños trabajen, ¿no? Hay puntos en que reconocer los derechos del otro cuando no es semejante tiene sus problemas. Otra técnica es la relajación del vínculo con la realidad, y ahí pone, y yo lo que marco es lo que tiene relación con nuestro tema, como veremos, el goce de la obra de arte. Dice que gozando del arte nosotros también bajamos el sufrimiento. Y una de las cuestiones que marca Freud, también es extraño que Freud se haya encontrado tan tempranamente con esto. Dice que la fuente del gozo es la naturaleza. Si ustedes escucharon hablar a cualquier originario o leyeron, van a ver que la relación con lo que nosotros llamamos naturaleza forma parte de la vida más íntima de nuestros pueblos. Por eso aparecen como gente ecológica, por naturaleza, digamos, para redundar, ¿no? Se dieron cuenta mucho antes que si afectamos la naturaleza terminamos muertos nosotros, pero no por una cuestión antropocéntrica de, bueno, vamos a mantener los recursos, así podemos vivir, sino además por una cuestión de fraternidad, porque es parte del universo fraterno de la vida poder reconocer, nosotros en nuestra Constitución diríamos los derechos, en realidad es reconocer la vida de los otros seres, incluso de aquellos que nos molestan, por esta cuestión de aceptar al otro, ¿sí? Por ejemplo, no se eliminan las plagas en el sentido de sacar, como Monsanto, los bichos que pueden afectar el cultivo, sino a ver con qué lo combino para que no les convenga venir a mi lugar, ¿no? Por ejemplo, voy muy rápido, pero si no, no llegamos, ¿no? A lo que es importante, que es la muestra práctica de lo que hacen los lazos sociales cuando tienen que hacer algo para protegerse, que es lo que nos van a traer las compañeras. Después dice Freud, hay fugas de la realidad más permanentes y estables, y ahí baja línea con, están las neurosis como satisfacción sustituta, está la intoxicación crónica, léase psicofármaco, diríamos nosotros, otros quisieran decir cocaína, está la psicosis como fuga de la realidad, como desesperada rebelión, dice Freud. Y está la religión, ese delirio colectivo, ¿no? Fuerte, muy criticado por esto Freud. Bueno, los indios no tienen religión, entre otras cosas, indio es sin Dios, ¿sí? Por más que se quiera poner en el lugar de Dios al sol, a la naturaleza, ¿no? En realidad la lógica religiosa no tiene nada que ver con el reconocimiento de aquellas fuentes de vida que es lo que celebran y homenajean y agradecen los pueblos originarios. Hasta ahí algo del malestar en la cultura. Entonces, en esta dicotomía que estoy haciendo a grandes rasgos para que entendamos la diferencia entre estas dos lógicas distintas, antes teníamos la primacía del yo, de un lado, del otro lado la primacía del nosotros, porque son pueblos comunitarios. La primera persona del plural, el nosotros, que para nosotros es único, en las lenguas originarias tienen dos nosotros. Nosotros exclusivo, que tiene que ver con la pequeña comunidad, ¿sí? Qué sé yo, nosotros los psicólogos, ponele, y el nosotros inclusivo, que tiene que ver con todos nuestros interlocutores, con los que pese a nuestras diferencias tenemos que trabajar y construir. ¿Sí? Eso no existe para nosotros en castellano, o somos nosotros o son ellos. ¿Sí? La política, como enseña Agustín, está armada desde Occidente en esta dicotomía, o nosotros o ellos. ¿Sí? Es un lío pensar esto con otras matrices culturales. Ahora, teniendo en cuenta estas cuestiones del malestar de la cultura, nosotros diríamos, desde la matriz occidental, que es la que trabaja también Freud, tenemos las técnicas para evitar el sufrimiento.
¿no? Desde la matriz nuestra es el buen vivir. ¿Sí? El buen vivir, por añadidura, disminuye el sufrimiento, pero no son las técnicas de hacer la fiesta, hacer el rito, tener la ayahuasca o el sevil o el San Pedro o el peyote para sufrir menos. No es parar de sufrir, es gozar la vida con los otros, movete, cantá, respirá, hace algo junto con otros, divertite, sé alegre. Eso es el buen vivir. Son unos irresponsables, diríamos nosotros, ¿no? Y a la vez es muy difícil también juntar eso con la idea de que eso te enseña, de que eso es sabio. Después por WhatsApp te pasan los mensajitos de que Borges o este o el otro decía, al final de mi vida me doy cuenta que tendría que haber jugado más o que haber... Es una boludez, ¿no? Cuando todo el mensaje es tenés que trabajar más, tenés que romperte el alma, ¿no? Y en realidad en esas boludeces, como todos los psicólogos sabemos, psicoanalistas digamos, está justamente la verdad. Y sí, loco, tenés que disfrutar más, ¿sí? La colección de los bienes materiales para sentirte pertenecer y ser alguien, como diría Push, no tiene nada que ver con la sabiduría de vivir. Bueno, dice Freud, tanto la felicidad como el sufrimiento son efectos de la manera en que se metaboliza el gozar. Cuando se habla de goce es un problema para los lacanianos que solamente usan el concepto de goce, que es muy importante tenerlo, pero lo usan en el sentido de máxima aspiración a la nada o al todo. Otra vez la dicotomía europea, o querés todo o querés nada, ¿sí? Y el peligro de esto efectivamente es que destruye el deseo. Por eso lo de la parcialidad y el objeto parcial es una dirección de la cura. Convencer, digamos, de algún modo, hacer intervenciones que hagan que las personas, que los sujetos, que las sociedades no tiendan al todo o a la nada, sino que haya satisfacciones, ¿no?, parciales con las cuales uno va viviendo. El nombre del deseo en pueblos originarios, ¿qué sería? El coraje y la alegría. Ahí coincide con Floreal Ferrara, dice que cuando uno está enfermo lo que le falta es coraje, ¿no? Floreal decía, el hombre sano lucha. ¿Sí? Ulloa también tomó de los pueblos originarios, ¿no? Él fue, por ejemplo, justamente con los mapuches. Raro que un psicoanalista vaya a la Patagonia y se ponga a hablar con los mapuches. Bueno, Ulloa lo hizo. Y le pregunta a un canoero mapuche que los cruzó de un lago a otro, le dice, ¿ustedes tienen Dios? Y el mapuche dice, Ulloa, ¿qué le dijo? Nuestro Dios es la lengua. Mirá si no es un psicoanalista, ¿no? Nuestro Dios es la lengua y la transmitimos cuando podemos. El deseo sí incluye al sujeto en el lazo social y además procesa la tensión en el cuerpo. Todo esto, digamos, son pequeños anclajes para los psicoanalistas acá presentes. Tenía algunas cuestiones referidas a modos de gozar, ¿no? Pero me parece que no quiero ocupar tanto más tiempo. Voy a ir pasando más rápidamente. Entonces, rescato que del malestar en la cultura, sobre todo lo que tiene que ver con la sublimación, el trabajo y el goce de la obra de arte, entre ellas la privilegiada en la naturaleza, son los lugarcitos freudianos donde pensar nuestras propias matrices. Hay una orientación estética en eso. La estética es una de las cuestiones más cuidadas en pueblos originarios. Pueden ser que no coman, pero la parte artística que diríamos nosotros, que tiene que ver con el atuendo, con el arreglo y con el trabajo en el cuerpo, es parte de las cosas más importantes de la vida. Dice Freud, hay un paso decisivo de la cultura, la sustitución del poderío individual por el de la comunidad. Y el primer requisito cultural, ¿cuál es? No es la libertad, como se supone desde este modelo, es la justicia. Lo dice Freud, malestar en la cultura. Dice Freud, la libertad individual no es un bien cultural.
Más bien la cultura la restringe y la justicia exige que nadie escape a ella. Fíjense que lo primero que hacen los poderes hegemónicos es apoderarse de la justicia. Si hay un poder, digamos, estratégico para el dominio, es del Poder Judicial. Lo estamos viendo, ¿no? Bueno, insiste Freud en que no hay naturaleza moral del hombre. Los indios opinan lo mismo, por lo cual hay una rigurosa educación de la solidaridad y la reciprocidad, ¿sí? Porque consideran de que eso hay que inscribirlo. O las formas de gozar que nos propone el mercado a través de sustancias, y estas otras que implican sustancias también, porque también estamos hablando de cantidades de sustancias y preparados que se comparten comunitariamente. De este lado ponemos, son modos de gozar que pasan por ideales utilitarios, por acomodamientos yoicos, sé más exitoso, sé más energético, mostrate más feliz. Son producto de inducciones imaginarias. Si vos lucís así o asado, entonces estás en un lugar más deseable, por ejemplo. Estos son ideales utilitarios, a grosso modo estoy diciendo, o acomodamientos del yo para tener la imagen de alguien que está gozando, de alguien exitoso, de un emprendedor con gran futuro, digamos. Del otro lado están los modos de gozar que pasan por los ideales simbólicos. Cuando hablamos en psicoanálisis de simbólico, implica una trama de lenguaje, de historia, de legados, donde está el sujeto y sus deseos. Estos ideales que tienen un lugar en la estructura del sujeto que plantea Lacan, estos ideales son los ideales simbólicos, están en el piso de arriba, tienen nada que ver, ¿sí?, con lo que está en el piso de abajo, que tiene que ver con la imagen, aunque luego los ideales vieron que hace una curva que baja hasta, bueno, no me voy a meter con eso, pero pasa por lo simbólico, pasa por el piso de arriba, ¿sí? En términos lacanianos, el goce que se desprende de esa manera de gozar occidental, digamos, de mercado, le llama el goce del soltero, ¿no? Y del lado de los otros goces que implican al otro y al deseo con el otro, le llaman los goces hetero, ¿no? Es para meterse por ahí a quien le interese. Voy terminando. Hay una parte de nuestra teoría, la teoría psicoanalítica, que tiene un borde muy finito que nosotros podemos aprovechar y continuar, que es justamente el goce místico, o lo que llama el otro goce también, el goce femenino. El problema con algunas sustancias que las llaman alucinógenas, es que no son alucinógenas. Las alucinaciones son una cosa que tiene que ver con la psicopatología. Las alucinaciones, por ejemplo, son fenómenos elementales que tienen que ver con la psicosis o con el goce místico individual. Vieron que siempre se habla, ¿no?, del goce místico, qué sé yo, de Santa Teresa, ¿no? Siempre hay algún santo que aparece con fenómenos místicos donde alucina, que está unido con Dios, que es la esposa de Dios, ¿no?, que es la parte femenina de Dios, en fin. Hay una diferencia muy notable, digamos, entre, las puse para no perder tiempo, las puse bien juntitas, entre estos goces otros, que dice el psicoanálisis, que se puede ver en la psicosis, en el goce místico y en el goce femenino, con respecto a las alucinaciones o a las percepciones que se tienen en los ritos comunitarios de los cuales estamos hablando. Para el psicótico, ¿qué le pasa en esa experiencia? La padece, no es algo que la prepara, la desea, la espera, hace muchas cosas con los otros para poder estar en esa situación. La padece, le viene de afuera. Nosotros decimos, de lo real le viene algo, ¿sí? Queda en posición de objeto.
el objeto se presenta así alucinatoriamente. Ahí la alucinación efectivamente tiene que ver con toda la tradición psiquiátrica y es desesperante además, ¿sí? Hay un sufrimiento tan intenso que si alguna vez se justifican algunos psicofármacos son para aliviar un poco esto que puede terminar con la muerte de la persona en una situación desesperada. Del goce místico, en general los místicos son los religiosos y donde hay una fuerte predominancia del sufrimiento, ¿sí? Hay que sufrir para ser místico, digamos. Esto no tiene nada que ver con lo que ocurre en los trabajos que tienen que ver con los pueblos originarios. Estoy tratando de sintetizar un poquito. No es aleatorio que para la cultura occidental, cuando habla de místico, habla de los confines de la psicopatología. ¿Sí? Así se trata incluso en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Y ahí entra a tallar mucho la matriz occidental, porque lo místico, la matriz occidental lo relaciona con la divinidad, con Dios, con lo religioso o con un principio fundamental del ser. Curiosamente, para las lenguas originarias no hay palabra que diga ser y tampoco palabra que diga tener, con lo cual estamos en problemas si pensamos que ese goce místico que hay en las reuniones, porque no estamos hablando solamente de consumo de alguna sustancia, sino que esos estados místicos los pueblos comunitarios los encuentran a través de la danza, a través de los instrumentos de viento, a través de los tambores, a través de ciertos sonidos. Vieron que los cantos de pueblos originarios nos desubican un poco porque no tienen nada que ver con la armonía, ¿sí? Esos son, los que tienen que ver con la armonía son para difundir un cariño por los pueblos originarios, pero no son originarios. Los originarios son juegos de la voz con altos y bajos que no tienen nada que ver con la música occidental. Tienen que ver con Dios y con la naturaleza, y ahí habría como una pequeña mosquita para que agarrarnos en el sentido de lo sagrado de la naturaleza. Y de ahí partió Freud, ¿sí? En su autobiografía Freud dice que empezó a estudiar medicina porque quiso interiorizarse de cómo se pueden sanar las personas a través de la naturaleza. Había leído a Goethe en un poema que se llama La naturaleza, y se había mambreado con eso, y ahí decidió meterse con toda la historia que desarrolló después. En Goethe, que también consumía, ¿no? Goethe consumía láudano, licor de opio, ¿sí? También LSD. El que lo traduce a Goethe es Aldous Huxley, ¿sí? El famoso libro, sí, del mundo feliz. Del mundo feliz y todo eso. ¿Qué consumía Huxley? Mescalina. ¿Sí? Mescalina, el alcaloide principal de qué? De nuestra, no de nuestra, del peyote también, pero de nuestra planta norteña sagrada. ¿Cuál es? El San Pedro. ¿Vieron esos cactus enormes que hay en el norte? Ese es nuestro maestro, es el San Pedro. De ahí sale la mescalina. Yo tenía más en México. Todo lo tenemos lejos. Costanera, ¿no? Claro, porque nos vienen las cosas como si estuviera lejos o hace mucho. ¿Viste? Cuando hablan de pueblo originario dicen, hacían esto, vivían allá, creían. No, acá, ahora, cerquita, tenemos acá. ¿Sí? San Juan, por ejemplo, es una de las zonas más ricas en San Pedro. ¿Sí? Tenés campos de San Pedro. Bueno, entonces el consumo individual no es igual que la práctica cultural. La práctica mística, esto de producir un encuentro pleno con el otro, tiene que ver con esta matriz occidental, que también le llaman, por ejemplo, sentimiento oceánico, dice Freud. ¿Pero por qué sentimiento oceánico? Porque ellos son una península. Europa es una península pequeña, para lo cual el otro de Europa es el mar.
Entonces el sentimiento oceánico implica esa unión con un otro extraño, ajeno. Para nosotros no es así. Ni siquiera Dios está arriba, está abajo en la tierra, es donde pisamos, con lo cual nada de sentimiento oceánico. Bueno, hay muchas otras diferencias, vamos a terminar acá. Solo una conclusión que implica marcar esto de la incompatibilidad, el antagonismo y el conflicto estructural que hay con esta diferencia grosísima de lógicas, porque no es que todos los pueblos originarios son iguales, no estoy diciendo eso, digo que hay lógicas muy distintas e incompatibles. Una de la tradición liberal capitalista, empieza con este giro de la cultura moderna, que para nosotros, porque estamos situados en América, eso es la cultura colonial. ¿Sí? Para otros pueblos no es colonial, en Europa no es colonial. Para nosotros eso es el colonialismo. El fundamento de esa lógica capitalista es el calvinismo protestante. Lo han estudiado suficientemente. También lo nombró el compañero. La otra tradición, ¿cuál es? La tradición comunitaria, también llamado pensamiento popular. Nosotros en el pueblo que tenemos la concepción nacional y popular, están metidos los indios. No hay lugar en Argentina que haya más indios que en Buenos Aires. ¿Sí? Son justamente los peones de campo, son los albañiles, son las domésticas, son los verduleros. Esos son los indios. Ignacio Leucovich decía que además del desamparo por el cual uno se une y hace una nación con sus instituciones y sus prácticas, hay momentos de desolación. Los momentos de desolación, él escribió en el 2001, porque se murió en el 2004, escribió 2001-2002, que además del desamparo estructural que tenemos los seres humanos, por los cuales hacemos sociedad, hacemos gobierno y hacemos política, hay momentos de desolación. Los momentos de desolación son cuando esas instituciones de amparo los dejan solos. ¿Sí? Dice él, están desfondadas las instituciones de protección social. Con esta introducción me interesa escuchar a las compañeras que lo que hicieron en la desolación y con el desamparo es armar vínculo, hacer una apuesta a la vida y trabajar alegremente con el sufrimiento humano. Muchas gracias. Bueno, en principio queríamos agradecerles la invitación a este ámbito académico. Para nosotros estamos muy emocionadas y un poco asustadas. Nada, nosotros llegamos al consumo problemático de sustancias, pero en otro aspecto, de sustancias legales. Nosotros llegamos a la marihuana justamente por esto. Por un lado, rompemos dos costumbres sociales muy rígidas, que son somos mamás que les damos marihuana a nuestros hijos, visto desde lo social, lo negativo que eso puede generar, y por el otro lado rompemos el paradigma de la relación médico-paciente, y las que llevamos la solución al consultorio fuimos nosotras, con todo lo que ello implica para el patriarcado médico, poder comprender y poder aceptar esto. En ese sentido, nos organizamos, formamos parte de una ONG, que Claudia va a contar. Bueno, sí, somos mamás que ante la falta de respuesta médica o ante la respuesta negativa al suministro de psicofármacos muy fuertes, ya sin temor y casi en estado de desesperación y de angustia, recurrimos a la marihuana. Siempre creo que todas de lo que estamos convencidas y de lo que en el primer momento estuvimos convencidas era de que la marihuana no iba a ser una sustancia negativa frente a la multiplicidad de cócteles de sustancias que nuestros hijos consumían.
En general eran antiepilépticos y antipsicóticos. Y los antipsicóticos a bebés. Bueno, ese fue el motivo de nuestra unión y de nuestro uso de marihuana, que lo hacemos en forma muy casera, muy cariñosa, muy solidaria y muy colectiva. Frente a eso, realmente el uso de cannabis entendemos que el grado de toxicidad es muy bajo, así que entendemos que No dudamos en utilizarlo. comentamos Sí, yo ahora voy a charlar también de los efectos adversos de los antipsicóticos, pero previo a eso quería decir que por ahí la mirada negativa en realidad de las personas que dicen, uy, ¿cómo? Marihuana, los chicos, en realidad tiene que ver más con la desinformación, con la falta de información defectuosa que tienen frente a eso. Si yo cuento que mi hijo, que tiene parálisis cerebral, que tiene 13 años, salió de una internación después de 4 meses en una conocida fundación de Buenos Aires dedicada a la neurología, con 8 medicamentos, entre los cuales había antipsicóticos y anticonvulsivantes, y entre las benzodiazepinas salió un niño de 13 años con un peso de 35 kilogramos, con 330 miligramos de midazolam. Por ahí la gente no sabe qué es el midazolam, pero el midazolam es la sustancia que se usa para la inyección letal. Entonces, después de eso, ¿qué temor puedo tener de suministrarle el aceite de una planta? Es una planta. Nosotros lo usamos como una planta. Bueno, los efectos adversos también pasa con tanto el suministro de medicación, que no sabemos cuál es la personalidad de nuestros hijos. No sabemos cómo son, si son tranquilos, si son hiperactivos, si duermen mucho porque les gusta dormir mucho, o duermen mucho o si tienen insomnio porque no quieren dormir mucho. Llega un momento que el chico tiene 13 años y nosotros no sabemos cuál es la verdadera personalidad del niño. Estos antipsicóticos generan acaticia, que es no poder estarse quieto, generan babeos, problemas respiratorios. Los problemas respiratorios en estas patologías, sobre todo en la parálisis cerebral, son muy complicadas, que pueden llegar hasta la muerte, sedación, hipotensión, problemas dérmicos, sangrados nasales, diabetes, las distonías, que son contracciones musculares que pueden ser faciales, linguales, cervicales. Las linguales tienen que ver con lo que es la deglución, y la deglución tiene que ver con la alimentación y también tiene que ver con el tema respiratorio. Bueno, frente a eso, insisto, nosotros no dudamos en plantar. Nosotros plantamos, cultivamos y hacemos el aceite en forma casera. Casera y solidaria, digamos, porque a esta altura intercambiamos información, nos ayudamos. No sé si es conveniente hablar del tema de las plantas, de las distintas cepas que hay. En realidad, en cuanto al cultivamos diversa variedad de plantas, porque hay diferentes cepas. Principalmente también porque no sabemos cuál es la que mejor funciona en los chicos. Obviamente suena irresponsable decir probamos, pero honestamente es lo que hacemos. Probamos viendo cuál es la planta que mejor queda en cada chico, que ayuda a aliviar los síntomas que queremos aliviar, por supuesto. Después hay una situación muy importante en las nenas, que las nenas en el periodo de desarrollo y ante todo en el periodo de menstruación necesitan rotar la cepa, porque la variedad que estaban usando ya no les sirve en ese periodo, saltan a otra cepa y tal vez vuelven nuevamente después a la que estaban usando. Por eso cultivamos cantidad y variedad. Y aparte, por ejemplo, que ciertamente por solidaridad, por yo lo bajito. Una pregunta, ¿y la dosis cómo se suministra? También.
La dosis también, o sea, en realidad hay que pensar al cannabis de otra manera. No es una vallaspirina, claro, no es un medicamento como el que uno va a comprar en la farmacia. Así como cada quien tendrá que encontrar la planta que se ajusta al organismo de uno, la dosis es igual. Sí se inician con dosis bajas, eso sí, se inician con dosis muy bajas. Nosotros no usamos dosis altas en los niños, así que bueno, eso es muy personal también. Sí. También el tema de cultivar y hacer nosotros nuestro propio aceite es la forma de administración, porque nosotros algunas usamos aceites, otras usamos resina, en otros casos también se usa vaporización, que es mucho más rápido, es para crisis inmediata, o sea, es una reacción más inmediata. El aceite demora un tiempo en hacer el efecto, en cambio la vaporización hace efecto inmediato. Frente a una crisis, una convulsión o una situación de dolor, bueno, varía esto, ¿no? Que en la vaporización inmediatamente se detiene este síntoma y en el uso de aceite tarda mucho más tiempo. ¿Hacen comida también? No. Vamos a contar un poquito cómo se hace el aceite, porque por ahí la gente no sabe. Otra vez una amiga me decía, ¿pero cómo hacen? ¿Le fuman al lado al niño? No. Nosotros plantamos, la planta se puede plantar en exterior o en interior. Sí, esas son las primeras germinaciones y plantitas. La planta dura 9 meses hasta que larga sus cogollos, y los cogollos, que son las flores, que es con lo que nosotros usamos para hacer el aceite, están aptos para extraerlo, para hacer la manicura. Se hace un proceso se usa alcohol de cereal, se hace un proceso de extracción por vaporización, y queda, nos lleva 6-7 horas. Cuando se hace a baño María, el alcohol evapora, queda en el fondo una resina muy fuerte que es como un caramelo. No se sabe tampoco qué cantidad de plantas se necesita, porque eso es de la naturaleza, depende de la planta, del lugar en el que está. Las plantas pueden producir diferente cantidad de cogollos siendo las mismas plantas en diferentes espacios físicos. Esa resina es lo que nosotros usamos después lo diluimos en aceite de coco o en aceite de oliva, lo usamos en jeringuitas y bueno, pueden variar las diluciones. Si lo quieren más suave es de 1 a 10 o 1 a 1 o 1 a 20, que tiene que ver si es para temas neurológicos, si es para temas de dolor, si es para sueño, y bueno, y así con esas jeringuitas lo usamos en forma sublingual. Empezamos con una dosis siempre a la noche, como los medicamentos igual. La recomendación es empezar con una sola gotita sublingual, esperamos 3 días, si no hay efecto adverso, nunca hemos notado efectos adversos. O el efecto que no está buscando. O el efecto que no estamos buscando. También complementamos con otra gotita a la mañana y así dejamos pasar 3 días. Y bueno, lo mismo que con los medicamentos. Si alguien ha usado medicamentos de este tipo sabe que no se dan ni se quitan de golpe. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Y también dentro de Mamá Cultiva, si bien nosotras somos solidarias con nosotros, somos solidarias como en la comunidad, porque tenemos una página, porque armamos talleres, porque le enseñamos a la gente se acerca y pregunta. No vendemos aceite, porque los primeros que vienen al taller preguntan dónde puedo conseguir. No, nosotros lo que decimos es que hay que cultivar. En relación a esto seguimos infringiendo la ley, las que tenemos las plantas en la casa, que contamos que las tenemos y que las vamos a seguir teniendo. Ese fue el espíritu que nos llevó al Congreso de la Nación. Mamá Cultiva es la fomentadora de la sanción, la impulsora de la ley, sin perjuicio de que la ley en algún punto contempló el autocultivo en su artículo 8, pero no así la reglamentación. Entendemos que la reglamentación, esta última, no cumple con el espíritu de la ley, que era lo que nosotros fuimos a decir al Congreso. Nosotros usamos marihuana,
plantamos marihuana, tenemos marihuana y lo vamos a seguir haciendo. Así que bueno, estamos en un marco ilegal. ¿La semilla la compran? Sí, las semillas se pueden comprar a bancos europeos vía web. Si no, nosotras... Hay plantas que tienen la semilla y la flor, la misma semilla puede ser replantada. Sí, pasa Sí. que, a ver, nosotros lo que más nos manejamos es por clonación de plantas. ¿Por qué? Porque podemos tener muchas semillas de una misma planta, pero como son como los hijos, no todos son iguales, son todos diferentes. O sea, cada semilla va a ser distinta, ninguna va a respetar los mismos componentes. En cambio, en la clonación de la planta sí va a suceder esto. O sea, nosotros tenemos una planta que nos da un resultado que es el deseado, entonces la clonamos. O sea, obviamente nosotras las clonamos igual, porque todavía no sabemos si esa planta va a cumplir con el efecto que esperamos, pero la clonamos igual. Si no, Con el realizador. claro, sacás Un brote, lo que le llamaban Claro. el brote. tal cual. Y si esa planta cumple con las necesidades de la persona, clonas indefinidamente y tendrás esa planta con los componentes exactos siempre. Es eso. Y es una forma también económica, porque no, las semillas suelen ser caras, entonces nosotros por lo menos nos apoyamos en esto, entendemos que el cultivo también es una forma segura, porque uno sabe cómo cuida la planta, las cuidamos con todos elementos orgánicos, es gratuito porque las tenemos en nuestras casas, y bueno. Sí, otro aspecto a destacar en relación a esto y respecto de la reglamentación es que más allá de que no contempla nuestra situación jurídica, dejándonos desprotegidas, la ley se refiere específicamente a la provisión de aceite por parte del Estado, que nosotros no sabemos qué tipo de aceite va a ser, si bien está en manos del Ministerio de Salud y del CONICET, el tema de la investigación y el tema de las plantaciones, cuándo va a hacerse efectiva la provisión de ese aceite, la consideración respecto de la patología a la que se le puede dar o no, queda en manos del médico del hospital público, o sea, también si bien está dirigida a lo que sería específicamente la epilepsia, quedarían un montón de otras patologías para la que la estamos usando, y después deja a criterio o a consideración del paciente también el uso del aceite importado, que nos dejaría en una situación de desigualdad social respecto a aquellas personas que puedan adquirirlo o no. Hoy en día está en $275 el frasquito de 100 miligramos, mililitros, no sé qué, que es más o menos la dosis estándar para un mes, más $80 en gastos de envío. Así que bueno, esa es más o menos la situación en la que estamos. También les quería contar de que el tema del aceite importado es un refinado de una especie de marihuana que puede servir o no. Entonces, bueno, también es un tema a destacar. Y que hasta ahora ha servido a un 20% de la población que la está usando. O sea que, bueno, No sería una solución. Claro, no es una Muy solución. concreta. No sé, ¿qué más si quieren que les contemos? Sí. ¿Cómo fue que empezaron a juntarse o a contactarse? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó con las mamás chilenas. En realidad en Chile las mamás empezaron al igual que nosotras, pero quiero decir, nosotras tomamos el modelo de ellas, al ver sus testimonios. Realmente cuando uno escucha a otra madre contar su historia y contar el cuadro y patología de su hijo y ver los cambios, hay niños que de tener 300 convulsiones por día han llegado a tener 10 o tal vez una al mes. Hay niños que tenían síndrome de West y hoy no lo tienen, cosa que es como muy imposible. Entonces,
Cuando uno escucha a otra mamá contar su historia, no lo dudamos en ningún momento. O sea, ahí empezamos a agruparnos y a hacer lo mismo, a cultivar, a informarnos, a concientizar al otro, a sacarnos también nosotras el prejuicio que por ahí teníamos, si es que lo teníamos, y a ver, a ver que esto realmente no es malo, más cuando uno ve los defectos en los demás. Y también hoy por hoy está la población adulta mayor, que es casi más grande que la de niños, que se beneficia con el cannabis. El ámbito médico sigue siendo muy resistente, muy resistente. Bueno, es difícil. Nosotros no encontramos en general médicos que nos apoyen en esto. Los hemos invitado a las charlas, a las jornadas que se hizo, una primera jornada nacional en la Facultad de Medicina. Creo que había en todo el auditorio, había muchísima gente, había una neuróloga infantil. Pese a la sanción de la ley, siguen diciendo que no hay comprobación científica. Bueno, sí, por eso digo, nosotros cambiamos el paradigma y fuimos a decirle, nosotros venimos con una solución. No, negados, prohibidos. Bueno, está dentro de las esferas del ámbito privado y así lo consideramos. No sé qué otra cosa más que resaltar. La Plata, de la Facultad de Medicina, que acabamos hablando. Sí, el doctor Sí, Morante, el doctor Marcelo Morante. Morante. Sí, Sí, él es sí. un precursor. Sí. Sí. Yo no había visto televisión el año pasado. Sí, le está dando posgrado incluso ahora. Sí. ¿Ustedes sienten que el apoyo es menor o es lo mismo en la sociedad? No. ¿O va a crecer? ¿En la sociedad o en la sociedad médica? ¿Cómo? ¿En la sociedad en general o en la sociedad médica? Ah, No. no, la sociedad está muy abierta. Sí. Sí. Nosotros en los talleres que hacemos viene gente, mi madre de 80 años podría ser con el anotador y que necesita y que nos pregunta, y gente que hasta era impensado, digamos, que muchos ya te cuentan, no, yo tenía mi plantita, era impensado eso, sí. Igual obviamente que la ley hizo mucho más también, ¿no? Tener una ley de cannabis medicinal, creo que es esto, ¿no? La evolución de la sociedad, digo. A nosotros nos pasó, yo esto por ahí siempre lo traigo como ejemplo, nos pasó el año pasado estar repartiendo folletos en la calle con las compañeras, y una chica que no tendría más de 30 años estaba como muy bien ya cerquita del cordón, cosa que yo no la alcance con el papel, y se lo llevo a dar, me acerco y se lo doy, y lo lee, iba a cruzar y se vuelve y me dice, mira, yo la verdad, dice, cuando ustedes empezaron con todo esto yo pensé que ustedes querían fumar tranquilas. Yo no hay que mirar igual, ¿no? Después empecé a ver los videos y los testimonios de las mejoras de los chicos y demás, y entonces ahí decía, bueno, está bien, tiene un sentido. Y en este papelito que yo le había dado había un montón de patologías que podían beneficiarse con el uso del cannabis. Y ella tenía una de esas. ¿Sí? Entonces se dio cuenta que a ella también le servía. Y yo interpreto que la sociedad es eso, va como teniendo esos procesos hasta que termina finalmente aceptando que eso no es... Sí, es largo, por eso hoy cuando hablabas, lo primero que yo pensé es la necesidad de urgencia, porque ante la convulsión ahí no hay tiempo para... Los tiempos son muy largos, no hay tiempo para esperar a un fallo o para esperar... a una investigación. Ahora, claro. Eso es lo que creo que es el motor más inmediato para que esto sea, ¿no? Tal cual. Después, bueno, la mirada de los otros tiene que ver un poco también con lo que hablaron antes. Tan gráfico fueron ustedes. Sí. Una pregunta, ¿en qué año comenzaron? El año pasado. ¿El año pasado? Sí. La ONG se creó en abril del año pasado. Sí, nosotras empezamos en agosto del año pasado. En La Plata, sí. Y uno de los intereses del Estado sería que ustedes consuman por la vía de la compra. Sería una cosa así. O sea, que en realidad sean consumidores dentro de la lógica de un consumidor de mercado.
Mira, en el tratamiento de Ensenado y demás, supuestamente los gobernantes lo que se comprometían era a proveernos de aceite de cannabis a todo aquel que lo necesitara. O sea, que nosotras dejáramos de cultivar, que ellos iban a traer flores y que iban a hacer aceite para todos. Cosa que creo que en principio no saben el tamaño de la población, la desconocen. Por otro lado es cierto esto que decimos, tampoco saben cuál es la variedad que le sirve a mi hijo, porque tal vez la misma variedad que yo tengo y que yo uso, al hijo de ella no le sirve. No le causan los efectos que necesita aliviar. Así que eso es un proceso de investigación. Por eso nosotros pedíamos que en el mientras tanto nosotros pudiéramos continuar y que en todo caso tomen nuestra experiencia para esta investigación. Nosotros tomamos todos los apuntes de todo lo que hacemos, desde el primer día que empezamos a darle el aceite a nuestros hijos y con los efectos que fuimos notando. O sea que esa información la tenemos todas en algún cuadernito, en alguna libretita y no tenemos ningún problema en brindárselas. Esa fue nuestra propuesta. Y obviamente decirles que nosotros no vamos a dejar de cultivar en el mientras tanto que ellos investiguen y cultiven y bueno, y hagan todo lo que tengan que hacer. Porque de todas maneras también es reducirlo a un aceite cuando las formas de administración también son personales y son a la comodidad de la persona. Así que bueno. Una última pregunta con respecto a esta intervención, que querían hacerlo junto con el CONICET. Sí. Querían trabajarlo juntos solamente dentro de las disciplinas de lo que se llaman, lo llaman ellos ciencias duras, y van a hacer un gabinete interdisciplinar también para ver la práctica cultural de la marihuana. No lo sabían eso. Porque a veces el Estado piensa a través del científico, ¿no? Claro. Y si los médicos básicamente están actuando dentro de su lógica. Ahora, me gustaría saber esa propuesta y la intervención del CONICET, si también existía la relación social, o sea, las ciencias sociales tienen un espacio dentro de ese campo. Hoy van a llamar a dos químicos y decirles cómo se hace esto, lo más probable es que... No. En el campo de la medicina, la interdisciplina, digamos, es una cuestión de algunos psicólogos con coraje, digamos, pero no hay una real conciencia de que eso implicaría un cambio importante en el nivel de la salud. Yo usé no aceite, sino la recomendación, la prescripción, digamos, de porro, porque trabajé muchos años, 20 años, con pacientes llamados terminales, ¿no? Sí. Cuidados paliativos. Y en algunos casos, que no tenían tanto prejuicio, o incluso algunos preguntaron, pudieron reemplazar el uso de la marihuana por, como vos decías, un cóctel de medicamentos que además con efectos secundarios tremendos y la verdad con unos resultados buenísimos, y los médicos no quisieron nunca saber. Dijeron, bueno, si lo vas a hacer o lo va a hacer el paciente, que yo no sé nada. Lo que nos dicen a nosotros. Claro. Lo que nos dicen a nosotros. Se hace mucho los efectos antieméticos, ¿no? Claro, sobre todo en pacientes con cáncer, que hacen las quimios, que son tremendas. Y bueno, que no es lo mismo hacer como si fuera, bueno, a riesgo personal, yo no tengo nada que ver, ni quiero que sepan que yo estaba al tanto. Es esa la actitud, realmente es anticientífica, digamos, ¿no? Y en las experiencias escuchadas no es lo mismo atravesar una quimioterapia consumiendo cannabis que no consumiéndola, porque realmente reduce muchísimo los efectos de la quimio. Sí. Bueno, tenemos que ir como cerrando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más a Alfredo. Sí, digo yo un comentario nomás. La verdad es que a mí me encantó, digamos, el contexto de cada una de las intervenciones, porque creo que hay que empezar a hablar del consumo en estos, digamos, de esta manera, digamos, ¿no? O sea, alejándonos de lo típico y lo clásico, psicopatología y el consumo y el abuso, como es uso-abuso, el esquema clásico, y me parece que esto se demostró, digamos, como algo que hay que repensar y volver a pensarnos en un campo mucho más integral, integrado en relación a las prácticas y a la salud mental incluida en términos de salud, en términos muy integrales. Me parece que esto fue bastante gráfico y era un poco lo que era el objetivo no reducirlo, sino abrirlo. Sí. Yo quisiera decir algo nada más. A mí me parece que en este momento,
contexto. Sí. Es bastante hostil todo esto, el contexto es hostil con estas cuestiones. Creo que una cuestión es tratar de generar las condiciones para que haya amabilidad en función de este tipo de prácticas. Creo que es algo que va más allá del trabajo que puedan hacer ustedes y creo que es algo que nos incumbe a todos nosotros desde nuestras prácticas, ¿no? Actuar como personas, que voy así tan rápido, concientizadores en función de generar las condiciones donde estas prácticas sean aprobadas, sean visibilizadas, sean aceptadas, ¿no? No estamos en un buen momento, pero eso no quiere decir que no podamos seguir empujando, que nos podamos seguir peleando, y creo que hay muchas cosas que parecían que no se iban a lograr y se pudieron lograr, y creo que en este momento, bueno, ese es un buen momento como para salir a discutir esto en donde estamos, en todos nuestros campos, los que estamos en la academia, los que estamos en la academia y en la profesión, poner digamos no sé, en palabra, en acción esta cuestión. Me parece que es muy importante, es como una batalla cultural que es necesario dar, como otras tantas, pero dentro es una gran batalla que cuestiona, ¿no? que cuestiona muchas perspectivas y muchas cuestiones. Yo las escuchaba y mirá las asociaciones que uno hace, ¿no? Yo me acordaba de la época cuando se empieza a hablar del matrimonio igualitario y parecía imposible. Yo me acordaba cuando te daban los papeles por la calle. Me acuerdo de la noche anterior, me acuerdo que estábamos buscando firmas porque no estaba claro si la ley se aprobaba o no. Y bueno, y se aprobó. La ley de salud mental no fue tan discutida pues, en la sociedad, lamentablemente. Pero eso muestra que colectivamente es posible. Colectivamente es posible, más allá de que haya tanto ruido, ¿no? Y tantas otras cosas por eso. que al inicio hicieron tanto ruido fueron sí. Yo creo que algo que nos enseña... Termina para mí es como que están haciendo historia, lo que pasa es que sí. El tiempo, dado el tiempo de ustedes, es que esta noche los chicos estén bien. Claro. Pero el otro tiempo, el devenir de los años, y hablo capaz que dentro de 30, 40, 50 años, está haciendo historia. Y esto que está pasando ahora, esta lucha, esta mirada, esta palestra, ha pasado en otras con otros momentos, hoy la historia lo ve de otra manera. Para mí va a pasar eso. Por suerte tenemos antecedentes de que muchas cosas se pudieron hacer, ¿no? Eso creo que nos empuja a... Hay que tener en cuenta que siempre es con otros, ¿no? Con lazos comunitarios, con lazos colectivos. Y una de las cosas que nos tiene preocupados, tristes y angustiados es justamente el momento donde esto está visto como peligroso, como decíamos antes, ¿no? Yo me acuerdo la sorpresa que dio cuando el primer acto de represión de este gobierno fue a una murga, ¿no? Justamente las murgas, las comparsas de candombe, cada vez aparecen más en las movilizaciones de demandas populares. Antes no había tanto, ¿sí? Y aparece ahora cada barrio casi porteño tenía hasta ahora su murga, su comparsa de candombe, su músicas afro, ¿no? Eso tiene que ver con lo que veníamos hablando de ritos comunitarios que hacen lazo, y esa también es la diferencia entre comprar un medicamento o algo que venga del mercado, además del tema económico, es que es muy distinto, ¿no? La posibilidad de trabajo comunitario que están teniendo ustedes, y creo que debe ser parte de lo bien que hace ese medicamento, ¿no? El hecho de que lo hagan ustedes, que lo den ustedes, que sepan que la mamá es parte, digamos, de lo que está haciendo el lazo filiatorio, ¿no? Y así nació la medicina. La verdad que este desplazamiento hacia negocios y empresas anónimas, la verdad que es un invento bastante moderno, valga la redundancia, porque antes era esto, ¿no? Eran las abuelas incluso las que preparaban los ungüentos. A las mujeres que se dedicaban a la medicina en Europa las mataron, eran las brujas, ¿sí? En ese punto digo, miren en qué lugar están dando el combate,